Buen día, buenas tardes, buenas noches, según en qué momento estén viendo este video. Hoy estamos en un encuentro más de la materia y nos dedicamos básicamente en los encuentros previos, en el encuentro número 4, a el tema de diseño de investigación. Estuvimos viendo lo relativo a los diferentes tipos de diseño, tanto con el autor Babier como con Sampieri y los demás autores. Y estuvimos justamente compartiendo acerca de las características que tienen los diseños de investigación, pasando por los diseños exploratorios, descriptivos y explicativos, ¿no? En el encuentro también de pasado, eh, estuvimos viendo cuáles son los componentes de las decisiones estratégicas para cada uno de los diseños. Vimos la importancia de los propósitos, de la temporalidad, ¿no? Vimos la importancia de la selección de la unidad de análisis. Todos estos elementos justamente tienen la característica de ser fundamentales en relación a sus proyectos de investigación en camino a la construcción de una tesina. En ese sentido, les invitamos a que puedan pensar y modificar sus proyectos, identificando, por ejemplo, claramente cuáles son las unidades de análisis, identificando claramente cuál es la temporalidad, qué tipo de recorte temporal van a hacer, e identificando también cuál es el propósito, ¿no? En caso de que sean temas nuevos, temas que no han sido investigados previamente, o en caso de que no lo sean. Estos elementos son centrales justamente en sus proyectos de investigación. En el encuentro de hoy eh, voy a compartirles, eh, voy a compartirles pantalla. Vamos a estar viendo elementos relativos a justamente eh, el texto de Héctor Maleta, Epistemología aplicada, metodología y técnica de la producción científica, ¿no? El contenido de este encuentro tiene dos puntos. Por un lado, los tipos de investigaciones según los elementos constitutivos, y el segundo punto, diseño de investigación exploratorio. Bueno, algunas decisiones estratégicas que es necesario eh, tener en cuenta al momento de un proyecto de investigación son, por un lado, los propósitos de la investigación, o sea, esto que charlábamos previamente, si es una investigación exploratoria, validatoria, descriptiva, explicativa, predictiva, tecnológica. El tipo de metodología explicativa, ¿no? Si es un diseño experimental o un diseño no experimental. La escala de investigación, por ejemplo, en ciencias sociales la escala internacional, nacional, local, regional, podríamos pensar también. Los alcances temporales de la investigación, ¿no? Esto que charlábamos previamente, cuál es la temporalidad del estudio. La dimensión temporal de la investigación, o sea, de qué manera vamos a estudiar el caso, por ejemplo, si es un estudio donde seguimos a lo largo de un tiempo, si es un estudio que es una fotografía lo que se llama transversal, no un corte transversal. El nivel de análisis, eh, ahí cuando hablamos de nivel de análisis, también lo consideraremos como un sinónimo el concepto de unidad de análisis, ¿no? ¿Cuál es la unidad? Si son individuos, si son grupos, si son organizaciones. El uso de datos empíricos,
O sea, si son datos propios, o sea, fuentes de tipo primaria o fuentes secundarias, o sea, datos que son construidos y que nosotros utilizamos. La forma de los datos empíricos, si estos son datos cualitativos, palabras, imágenes, o datos cuantitativos, o sea, numéricos, y es el tratamiento de esos datos empíricos. Por ejemplo, no sé, en lo cualitativo, uno puede hacer un análisis del discurso sobre las entrevistas o podría utilizar herramientas de tipo informático, como es el Atlas T para datos cualitativos. O en el caso de las estadísticas, uno podría utilizar programas estadísticos que nos permitan medidas para analizar esos datos. Volviendo sobre lo que charlábamos previamente, ¿no? Es interesante que ustedes puedan pensar si cumplen, si van cubriendo estos campos, ¿no? Pensar cuál es el propósito de sus proyectos, si, bueno, claramente dentro de las ciencias sociales, eh, que el texto de Maleta eh, refiere a diversos campos de las ciencias, entonces también cuando habla de lo experimental está pensando más en criterios de laboratorio. Nosotros en las ciencias sociales estaríamos en el plano de lo no experimental. Eh, Me parece interesante, por ejemplo, que ustedes puedan justamente pensar acerca de qué proyecto, qué decisiones no tomaron o han tomado, y por ahí si las tomaron y las quieren revisar, es importante que lo puedan hacer. En este sentido, el texto, nos vamos a centrar en los puntos que desarrolla el texto, que tienen, por un lado, los, algunos elementos que conforman el proyecto de investigación y los discrimina según algunos tipos. Tenemos investigaciones que son teóricas y empíricas, ¿no? Cuando hablamos de investigaciones teóricas, estamos justamente refiriéndonos a investigaciones que se refieren a desarrollos teóricos, ¿no? Entonces, eh, en ese caso, por ejemplo, un, una investigación de este tipo debe partir fundamentalmente de una revisión bibliográfica. Puede tener como objetivo pasar, por ejemplo, de una investigación teórica a una empírica, y puede coincidir que sea esa revisión bibliográfica una construcción del problema para después tener una segunda etapa en la cual lo teórico ponga a prueba en los hechos, en los datos empíricos. Eh, y después, por otro lado, tenemos investigaciones empíricas que justamente eh, tienen como objetivo central la obtención de datos y el procesamiento y análisis de esos datos, ¿no? Entonces ahí tenemos eh, tipos de investigaciones. En las ciencias sociales existen las posibilidades de, por ejemplo, una investigaciones puramente teóricas, donde haya un análisis acerca de categorías eh, y su posibilidad explicativa, y análisis de tipo empíricas, en la cual, si bien claramente la teoría va a estar, a esto nos referimos también a esto nos referíamos cuando vimos también los textos de Saussure en los primeros encuentros, lo empírico está presente y es básicamente la recolección de datos, la validación de las afirmaciones. A partir de los datos empíricos valido mis afirmaciones. El segundo eh, criterio para diferenciar tipos de investigaciones es el diseño experimental o no experimentales. Entonces ahí tenemos justamente entre los diseños eh, experimentales, sobre todo aquellos que refieren a las ciencias, eh, eh, entre comillas, de laboratorio, ¿no? Eh, que lo que logran es controlar variables, ¿no?
en el contexto de un ambiente controlado de un laboratorio, es posible controlar variables y hacer que una de esas variables tenga un valor que sea constante. Y que, en todo caso, si quiero, por ejemplo, analizar la correlación entre variables, una variable explicativa y otra explicada, ¿no? Ahí estoy teniendo la posibilidad de un diseño experimental. En cambio, los no experimentales, que son más propios justamente de las ciencias sociales, eh, se limitan a observar y a analizar lo que sucede en función de realidades que no logra ni puede controlar, ¿no? Entonces son no experimentales. En relación a los tipos de hipótesis, eh, bueno, tenemos diferentes tipos de hipótesis, entendiendo que las hipótesis pueden ser distintas según el tipo de diseño de investigación. No va a ser lo mismo una hipótesis de un diseño explicativo que de un diseño descriptivo. En tal sentido, es significativo que si bien toda hipótesis implica variables, si implica algo algún elemento de la realidad social que quiero ver cómo funciona en términos sociales, si bien mm, se tiende a pensar la hipótesis como una hipótesis explicativa, también puede haber una hipótesis de tipo descriptiva, donde yo simplemente afirmo que hay determinadas situaciones que se dan, ¿no? Sin buscar la causa, ¿no? Entonces, por ejemplo, solo a modo de ejemplo, eh, encontraremos que entre los estudiantes de la escuela número 10 de Sáenz Peña, Chaco, los prejuicios acerca de la condición de género son mayoritarios, ¿no? O que hay prejuicios sobre la condición de género, ¿no? Ahí tenemos una hipótesis que es descriptiva. Yo no estoy diciendo por qué es que están esos prejuicios, sino que estoy describiendo una determinada situación. Eh, Después, el otro elemento que trae a cuenta el autor es acerca de diseños tecnológicos o de desarrollo. En cuanto a los tecnológicos, buscan crear o poner a prueba manera de hacer las cosas, ¿no? Eh, Básicamente es el vínculo entre lo científico y la práctica en tecnología. Y relativo al plano del desarrollo, hablamos de desarrollo en términos eh, de evaluar la eficacia en términos de eh, las capacidades para cumplir con los objetivos que se plantean de la manera eh, justamente más eficaz posible, y la eficiencia, ¿no? Cuánto menos lleva el llevar adelante determinada eh, actividad en comparación con otras, es más eficiente en comparación. Pasando al punto siguiente, que es el de las investigaciones exploratorias, que, que es la segunda parte del texto de maleta que tenemos, leemos básicamente que una investigación exploratoria es aquella en la que el investigador acude a la realidad para familiarizarse con ella, y su objetivo consiste frecuentemente en identificar mejor los problemas, sugerir hipótesis, señalar aspectos o variables dignos de análisis, describir algunas manifestaciones externas del fenómeno o detectar posibles indicadores de las variables relevantes. Estas son actividades preliminares de un proceso de producción científica, que tienen en función empírica análoga a la que tiene el campo conceptual la familiarización inicial con un cierto campo temático. De modo que la investigación exploratoria puede tener, como lo veíamos con los otros autores, esta característica de ser el comienzo de un proceso, ¿no? Elijo un diseño exploratorio porque estoy tratando de familiarizarme con un tema que no conocía
o sobre el cual no hay nada escrito. Son dos situaciones diferentes. Una es que el investigador no haya trabajado. Entonces, por ejemplo, en el plano de los estudios cuantitativos, suele hacerse una primera etapa exploratoria para probar, por ejemplo, los instrumentos de recolección. O sea, voy al campo a probar la encuesta, ¿no? Y en el caso de las investigaciones de tipo exploratorio, también puede suceder que, eh, que ese sea un primer paso hacia los otros tipos de diseños de investigación. Entonces puedo pasar de un diseño exploratorio a un diseño de tipo explicativo o un diseño descriptivo, ¿no? Tenemos grados de complejidad distintos. Entonces, en el caso de las investigaciones exploratorias, como les decía, pueden ser el primer paso para desarrollar una investigación científica, ¿no? Eh, en el caso de estos, cuando la temática científica es desconocida, se lleva adelante un estudio. Cuando la temática científica es conocida, pero la realidad empírica desconocida, es una investigación exploratoria, ¿no? La temática, como les decía recién, puede ser una temática conocida, pero no haber yo hecho campo sobre esa realidad, entonces es una investigación exploratoria. Y cuando las temáticas científicas y la realidad son conocidas, en la investigación científica se puede desarrollar plenamente, ¿no? Porque parto de antecedentes, que sería justamente las investigaciones previas. Cuando hablamos de antecedentes, entonces estamos hablando de esas investigaciones previas y estoy dando, y tengo por lo tanto un escalón sobre el cual dar el siguiente paso. Esto sería básicamente eh, el, el contenido del encuentro de hoy, que complementa claramente con los demás textos, tanto el de Bavier como el de Sampieri, con el objetivo de que justamente sean elementos para que ustedes piensen, primero identifiquen cuáles son los posibles diseños y que trabajen sobre sus proyectos de tesina, ¿no? En eso estamos también. Eh, Vamos a estar viéndonos prontamente en Encuentro Sincrónico y también vamos a estar con las actividades en el aula virtual. Espero que anden muy, muy bien y espero verlos y verlas pronto.